Un saludo a las personas que están viendo este material audiovisual. Este video fue realizado por los bachilleres Javier Pirela, Gabriela Luis y quien les habla, Luis Angulo. El mismo contiene la cuarta sección de la defensa de nuestro proyecto de bioestadística, titulado Morbilidad y mortalidad según tipo de cáncer, Servicio de Oncología, Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes 2017-2019. Para contextualizar esta cuarta sección es necesario repasar algunos fragmentos de las secciones anteriores, comenzando por el planteamiento del problema, el cual se hará primeramente de forma global para luego explicarse desde una perspectiva nacional y finalmente estatal. Problemática del cáncer a nivel mundial. En la lista de principales causas de muerte a nivel mundial, el cáncer ocupa la segunda posición, solo es superado por las enfermedades cardiovasculares. De igual forma, en el Informe Mundial del Cáncer se establece que, para el año 2018, un total de 9.600.000 personas perecieron debido a este padecimiento. De igual forma, se pronostica que en las próximas 2 décadas los casos de esta enfermedad aumenten en aproximadamente un 60%, sobre todo en países de ingreso medio y bajo. Y en lo que concierne a Venezuela tampoco se observa un panorama alentador, pues, según la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, en el año 2019 la mortalidad aumentó en un 10%, lo que se traduce en 28.000 muertes más, y la incidencia en un 17%, lo que se traduce en 64.000 casos nuevos. Cabe destacar que en estas mismas declaraciones de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela se menciona el cáncer de próstata como el cáncer con mayor morbilidad, seguido del cáncer de mama. Y, si lo separamos por sexo, como pueden observar en la parte izquierda inferior de su pantalla, en el sexo femenino el cáncer más común es el de mama, seguido del de cuello uterino y por último el de pulmón. Por otra parte, en el sexo masculino el cáncer de próstata ocupa la primera posición como el de mayor morbilidad, seguido por el de pulmón y por último el de vías digestivas. Por su parte, en lo que concierne al Estado Mérida, los datos más recientes sobre el cáncer fueron publicados por el Centro de Estadística y Matemática de la Universidad Simón Bolívar en conjunto con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Datan del 2017. En este estudio se establece que las muertes por cáncer en el Estado Mérida fueron de 836 personas y la incidencia de 1.434 casos nuevos, lo que arrojó una mortalidad por cada 100.000 habitantes de 82,94 y una incidencia de casos nuevos por cada 100.000 habitantes de 142,27. Bien, en sus pantallas están observando los objetivos de nuestra investigación. El objetivo general es analizar la morbilidad y mortalidad según el tipo de cáncer de los pacientes del Servicio de Oncología del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes en Mérida, Venezuela, durante el trienio 2017 al 2019. Por su parte, los objetivos específicos son describir las características sociodemográficas de los pacientes, determinar las principales neoplasias según sitio anatómico, identificar el tipo de neoplasia de acuerdo al sexo de los pacientes oncológicos y relacionar el número de defunciones según el tipo de cáncer registrado en la población objeto de estudio. Ahora bien, explicaré brevemente el marco metodológico de nuestra investigación para dar paso a mi compañera Gabriela, quien se encargará de exponer los resultados de la misma. Como pueden observar en sus pantallas, el enfoque de nuestra investigación es cuantitativo, pues nos enfocamos en recolectar y analizar datos numéricamente sobre determinadas características de estudio, y lo hicimos utilizando instrumentos de medición y métodos estadísticos. Por otra parte, nuestra investigación es de tipo analítica, orientada a estudiar la relación entre las variables como la edad, sexo, peso, estatura, procedencia, tipo de cáncer y localización anatómica, lo que permite obtener información acerca de la morbilidad y mortalidad registrada en el Servicio de Oncología del IH-ULA en Mérida en el trienio del 2017 al 2019. En cuanto al diseño de la investigación, podemos decir que esta es no experimental y retrospectiva. Esto quiere decir que se basa en la recolección de datos sin manipulación de las variables, obtenidas sin nuestra intervención directa. Bien, ahora en su pantalla podrán observar nuestro cuadro de variables. En la columna izquierda podemos apreciar las variables que estudiaremos en esta investigación. En la de medio, el tipo de variable y en la de la derecha, la escala de medición de cada una de estas. Empezando tenemos la variable edad, la cual es cuantitativa continua. Esto quiere decir que se expresa numéricamente y que el valor de la misma puede ser tanto un número entero como uno decimal. Por otra parte, su escala de medición es de razón, pues el valor 0 es absoluto, es decir, denota inexistencia. En cuanto a la variable sexo, esta es cualitativa dicotómica. Esto quiere decir que solo existen 2 categorías posibles, en este caso masculino y femenino. Su escala de medición es nominal, pues las categorías no tienen ningún orden. Como pueden observar, tanto la variable peso como la de estatura también son cuantitativas continuas y su escala de medición es de razón. Por otra parte, las variables procedencia, tipo de cáncer y localización anatómica son cualitativas politómicas y su escala de medición es nominal. Esto quiere decir que en cada una existen más de 2 categorías posibles y dichas categorías no poseen ningún orden específico. En sus pantallas podrán observar la población y muestra de nuestro estudio.
La población corresponde al conjunto de 1.030 pacientes oncológicos registrados en el periodo del 2017 al 2019. En este sentido, la muestra es el subconjunto representativo de la población, constituida por 100 pacientes oncológicos del IHULA Mérida. Escogimos 40 pacientes del año 2017, 30 del 2018 y 30 del 2019. Nuestro muestreo es de tipo no probabilístico, es decir, la selección de la muestra fue basada en nuestro propio juicio, no se realizó al azar. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Nuestros datos fueron recolectados utilizando una ficha, aplicada a la información contenida en la base de datos del Servicio de Oncología, misma que fue recolectada por el personal del Departamento de Registro y Estadística de Salud del IHULA. Bien, en el siguiente cuadro podrán observar nuestro análisis de datos. En la parte izquierda tenemos las variables, en la siguiente columna tenemos la clasificación de estas variables, en la siguiente los datos estadísticos que se pueden calcular de cada una de ellas dependiendo de su clasificación, y al final podemos observar la forma como se pueden graficar estas variables. Resultados. En el gráfico 1 tenemos edad en años de 100 pacientes oncológicos del IHULA registrado en el periodo 2017-2019. En este sentido, tenemos que el 22% de las edades se encuentra entre las clases de 47,5 y 56,5 años, el 20% entre 56,5 y 55,5 años, un 17% entre el intervalo de 38,5 y 47,5 años, 14% entre 66,5 y 74,5 años, un 10% entre la clase de 74,5 a 83,5, un 5% se encuentra entre 29,5 y 38,5 años, al mismo tiempo un 4% para el intervalo de 2,5 y 11,5 años y para el intervalo de 11,5 a 20,5 años. Un 3% entre 20,5 y 29,5 años, finalizando con el 1% entre la clase de 83,5 y 92,5 años. En contraste, Villalta, Sayo Castelli y Ovalle en 2019 obtuvieron en su investigación el grupo etario predominante entre 55 y 64 años, mientras que para los mayores de 75 años se presentó una mayor cantidad de mortalidad. En el gráfico 2, referente a peso en kilogramos de 100 pacientes oncológicos del IHULA en el periodo 2017-2019, encontramos un valor atípico con el 4% de los pesos entre 10,5 y 18,3 kilogramos. Además, predomina el intervalo de 57,3 a 61 kilogramos con el 29% de los pesos. Los siguientes intervalos de 49,5 a 57,3 kilogramos con un 21%, de 65,1 a 72,9 kilogramos con un 17%, 41,7 a 49,5 kilogramos con el 11%, 72,9 a 80,7 kilogramos con un 10%, 80,7 a 88,5 con un 6%, y una minoría entre 26,1 a 33,9 y 33,9 a 41,7 kilogramos con el 1% cada uno. En el gráfico 3 referente a la estatura en centímetros de 100 pacientes oncológicos del IHULA registrado en el periodo 2017-2019, se aprecia una distribución asimétrica negativa. Asimismo, se observan valores atípicos entre los intervalos de 0,70 a 0,81 con el 1% de las estaturas, de 0,93 a 1,05 con otro 1%, y 1,05 a 1,16 con el 2% de las tallas atípicas. Además, destaca el intervalo de 1,63 a 1,71 centímetros con un 54% de las estaturas, 26% entre 1,51 a 1,63, 13% entre 1,75 y 1,87 y un 2% entre 1,28 y 1,40 de las estaturas. Aparte, un tercer 1% entre 1,40 y 1,51 centímetros. En la tabla 4, titulada Descriptivos de la edad variable, peso y estatura de 100 pacientes oncológicos del IHULA registrados en el periodo 2017 al 2019, se obtiene una edad promedio de 54 años y un error típico de 2 años. El 50% de las edades está representada por los 55 años y la más frecuente es de 48 años. La distribución de la media es leptocúrtica de 3,32 y asimétrica hacia la izquierda con menos 0,14. Asimismo, el peso promedio es de 60 kilogramos y un error típico de la media de 1,4. La distribución de los pesos es leptocúrtica de 5,19. Finalmente, la estatura media es de 1,64.
con un error típico de la media de 0,02. El 50% de la estatura se encuentra por debajo o por encima de 1,68 centímetros, con moda de 1,70. La distribución de las tallas es leptocúrtica de 14,66 y asimétrica con menos 0,71. En cuanto al gráfico 4, referente a sexo de 100 pacientes oncológicos del IHU registrados en el periodo 2017-2019, se estima que de cada 100 pacientes oncológicos registrados, 56% son del sexo femenino y 47% son del sexo masculino. En el gráfico 5, sobre procedencia de 100 pacientes oncológicos del IHU registrados en el periodo 2017-2019, la mayoría la constituye con un 74% los pacientes nativos del estado Mérida, un 14% los nativos del estado Zulia, un 4% los nativos del estado Barinas, otro 4% los nativos del estado Táchira, 2% de Apure y 2% de Caracas. En la tabla número 7, correspondiente a neoplasia, según sitio anatómico de 100 pacientes del Servicio de Oncología del IHU registrado en el periodo 2017-2019, prevalece el sistema reproductivo urinario con un 40% de carcinomas y un 2% de sarcomas. Los sistemas digestivos y endocrino con un 26% de carcinomas. El sistema nervioso central y sensorial con un 2% de atrocitomas, carcinomas con un 8% y linfomas con un 1%. El sistema linfático y óseo con un 5% de leucemia, 7% de linfomas y 3% de sarcoma. Y por último, el sistema respiratorio con un 6% de carcinomas. En contraste, Prince, Muñoz, Mohamed, Guerrero, Moro y Mora en 2018 obtuvieron un 88,46% de neoplasias correspondiente al carcinoma ductal infiltrante localizados en el sistema reproductivo. Tabla 8. En la tabla 8 se describe el tipo de cáncer según sexo de 100 pacientes oncológicos del IHU entre los años 2017 a 2019. En la tabla podemos señalar al sexo femenino con cáncer de cuello uterino con un 16%, cáncer de mama con un 14% y cáncer de recto con un 4%. Por el sexo masculino prevalece un 7% del cáncer de estómago, un 4% del cáncer de recto, un 7% del cáncer de piel y un 6% de cáncer de próstata. En comparación, Uribe, Serrano y Hormiga en el 2018 señalaron que las principales localizaciones de cáncer en el sexo masculino fueron próstata, estómago, colon y recto, y en el sexo femenino fueron localizados en mama, tiroides, colon y recto. Gráfico 6. Tipo de neoplasia según condición de 100 pacientes del IHU registrados entre el periodo 2017 a 2019. En este gráfico se puede observar que al carcinoma un 42% de los pacientes vivieron y un 5% falleció. Al adenocarcinoma un 31% vivió y un 1% falleció. Al linfoma un 6% vivió. A la leucemia un 3% falleció y un 2% vivió. Al sarcoma un 3% vivió. Al astrocitoma y al condrosarcoma un 2% vivió. Y al melanoma, mieloma y neuroblastoma un 1% vivió. En último lugar, la tabla 9 representa a la tasa de mortalidad específica por cáncer según localización anatómica en pacientes del IHU registrados durante el periodo 2017 a 2019. En el periodo 2017 tenemos al cáncer hematológico, cáncer de cuello uterino, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de recto y cáncer de ojo, todos con un aproximado de 97,087 pacientes por cada 100.000 habitantes. En el periodo 2018 tenemos al cáncer hematológico con 194,175 pacientes por cada 100.000 habitantes. Y en el periodo 2019 tenemos la cifra de 97,087 pacientes por cada 100.000 habitantes registrados. Por el contrario, Villalta, Sajo, Castelli y Ovalles en el 2019 determinaron que las localizaciones de páncreas y pulmón para la mortalidad representan la mayor razón de riesgo. Todos los datos de los gráficos y tablas previamente mencionados fueron obtenidos de la base de datos de morbilidad y mortalidad hospitalaria,
registrada en el programa EpiInfo 2000, sección estadística del IHULA, y los cálculos fueron provistos por los autores. Conclusiones. Entre las características físicas y sociodemográficas tenemos: la edad en promedio fue de 54 a 18,2 años, además de un peso promedio de entre 60 a 14,4 kilogramos y una estatura media de 1,64 metros a 0,16 centímetros. Por otra parte, el total de la muestra, un 53% de los pacientes son del sexo femenino y un 47% del sexo masculino, con la mayor parte procedente del estado Mérida, un 74%. Entre las neoplasias, según sitio anatómico, prevalecen en el sistema reproductivo con el 27% de carcinomas, el 12% de adenocarcinomas y el 1% de los sarcomas, y en el sistema digestivo con el 19% de adenocarcinomas y el 5% de carcinomas. Entre las neoplasias, de acuerdo al sexo, concierne al sexo femenino con el 16% con cáncer de cuello uterino y 14% con cáncer de mama. Además, tenemos un 7% de los masculinos con cáncer de estómago, un 6% con cáncer de piel y un 6% con cáncer de próstata. Entre la morbilidad y mortalidad, tenemos que de cada 100 pacientes oncológicos registrados, 42 vivieron al carcinoma, mientras que 5 fallecieron. Y se distingue un cambio en la tasa de defunción por cáncer hematológico, cuya media anual fue de 194 con 175 pacientes en el año 2018. Esto representa un aumento de 10 defunciones más por cada 100.000 habitantes con respecto a la tasa media anual de 97,087 del año 2017. Estos datos fueron provistos por el Servicio de Oncología del IHULA durante el periodo 2017 a 2019. Recomendaciones. Las enfermedades oncológicas pueden ser tratadas con éxito si son diagnosticadas a tiempo. Entre las acciones que se pueden tomar para el fortalecimiento de las medidas preventivas están: 1. Realizar indagaciones acerca de los factores externos que favorecen el desarrollo de una neoplasia, para tomar acciones como buenos hábitos alimenticios e higiene, ejecutar actividades físicas, no fumar y efectuar estudios médicos con cierta continuidad. 2. Enfatizar en las campañas preventivas por parte de las instituciones sanitarias, además del trabajo comunitario en edades tempranas con actividades de promoción de salud, dirigidas a cambios en estilo de vida. Y 3. Considerar la tendencia hereditaria y la edad para buscar información con especialistas acerca de los alimentos que podrían contribuir al padecimiento de la enfermedad. Esto ayuda a prevenirla, sobre todo si se toman medidas desde la niñez. Referencias. Entre los autores más resaltantes que citaron nuestra investigación están Birch, J. de 1976, Medicina para Todos; el Instituto Nacional del Cáncer 2019, Tipos comunes de cáncer; la Organización Mundial de la Salud, OMS 2018, con notas descriptivas, el cáncer; y la Universidad Simón Bolívar y Sociedad Anticancerosa de Venezuela en el 2017, con el Boletín de Incidencia y Mortalidad del Cáncer, basado en los datos del informe Pronósticos de la Mortalidad e Incidencia del Cáncer en Venezuela. Anexos. En el anexo 1 podemos observar imágenes referentes al diagnóstico del cáncer. Anexo 2. Tipos de cáncer. En esta imagen podemos observar los diferentes tipos de cáncer, cada uno representado por un listón con un color en específico. Y en la siguiente imagen podemos observar la localización anatómica de cada tipo de cáncer. Anexo 3. Tratamiento del cáncer. En esta imagen podemos observar los diferentes tipos de tratamiento para el cáncer, como lo son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Esperamos que esta investigación haya sido de su agrado y que contribuya a investigaciones posteriores sobre el cáncer.